Buenas noches a todos. Vamos a poner la pantalla, que la subieron. Bueno, después de este bistec, justo lo hacen ahora antes de comer. Bueno, pero muy bueno, realmente muy interesante la presentación. Muy bien, ¿cuántos estuvieron anoche? Levanten la mano. Muy bien, la gran mayoría. Anoche teníamos la persona mayor con 92 años. Ahí la tengo a mi hermana, ¿verdad? Y está hecha una piba. Muy bien. Así decimos los argentinos, ¿no? Una muchachita. ¿Hay alguien mayor de 92 hoy? Muy bien. Así que los desafíos para esta nueva generación son de 92 para abajo. Si alguno tiene 93, le damos vacaciones. ¿Está bien? Muy bien. Estamos felices de este tiempo especial y de este regocijo juvenil. Y la verdad que es una bendición que podamos ver todos estos chicos ocupados, mostrando el valor de la vida cristiana, y nos están desafiando a todos los que estamos aquí a sumarnos a los desafíos que la palabra de Dios le estaba haciendo a cada uno. Ayer empezamos hablando acerca de Habacuc y hemos leído, nos faltaron los últimos versículos, que lo vamos a leer ahora, y hemos estado hablando acerca de los desafíos que recibió este profeta de Dios. Habacuc, el nombre de él, viene de un vocablo hebreo que en el español lo podríamos traducir abrazar. Y en realidad Habacuc se abrazó al Señor en un tiempo muy difícil. Uno a veces, cuando lee los profetas menores, necesita hacer la contextualización para entender en qué vienen estos desafíos y en qué contexto viene. Hay profetas que fueron preexílicos. Bueno, Habacuc es uno. ¿Qué quiere decir preexílicos? Que profetizaron antes de los 70 años de cautiverio. Y luego usted tiene a Ageo, por ejemplo, Zacarías y Malaquías, que fueron post-exílicos. Dios los utilizó cuando retornaron de Babilonia, después de los 70 años que profetizó Jeremías, y por el edicto del hombre más poderoso de la tierra en aquel tiempo, Ciro, rey de Persia, 50.000 valientes volvieron a la tierra de Jerusalén. 80 años después, por mano de Esdras, o por el edicto de otro hombre poderoso, Artajerjes, vienen otros miles más y se va constituyendo todo el culto y la adoración en Israel. Pero acá estamos en el peor de los momentos. Aquí yo les decía ayer, estamos parados en 2 Crónicas capítulo 36, un poquito antes de Jeremías capítulo 51, históricamente hablando. Y acá tenemos un hombre de Dios al cual Dios le revela toda la calamidad que habría de venir a Israel. Y sorprendentemente, los desafíos de Dios vienen en un momento durísimo. Y déjeme decirle, mi querido hermano, joven, señorita, señor, que si usted cree que en la vida se le tienen que alinear y cuadrar todas las cosas para aceptar los desafíos de Dios, va a tener que esperar el cielo, porque acá no se le va a cuadrar la vida. Jesucristo dijo que en el mundo tendremos, pero todas las promesas de Cristo han venido en tiempos y en fortaleza para la aflicción de cada uno de nosotros. Yo conozco creyentes que dicen, yo más adelante voy a aceptar los desafíos de Dios. Jóvenes que dicen, yo más adelante me voy a comprometer por Cristo. Ahora quiero vivir la juventud. Matrimonios jóvenes que dicen, yo más adelante le voy a dar mi vida al Señor, porque ahora tengo que juntar para pagar mi casa, para pagar mi carro, el colegio de los niños, más adelante. Y lo que no entendemos es que mientras nosotros postergamos los desafíos de Dios, mis queridos, se nos va la vida. Así que en esta noche, como ayer, vamos a recorrer y completar estos 4 desafíos para una nueva generación de 92 para abajo. Y mañana vamos a ver una última C, que es convicciones inalterables, pero con otro pasaje. Ayer hablábamos que en Habacuc capítulo 2, desde el 2 al 16, aparecen 4 desafíos para un hombre en un tiempo difícil. Y son desafíos para la iglesia de Jesucristo hoy y para la juventud cristiana. Cada uno de ellos se enfrentaba 4 problemas que había vivido el pueblo de Dios y que eran desafiados aún cuando venía la invasión. El primer problema era la religiosidad y hemos dicho que el desafío era mayor cercanía.
se acuerdan de lo que hablamos anoche. Oí tus palabras y temí. Oí tus palabras y se conmovieron mis entrañas. Y hablábamos de la importancia de vivir a Cristo. Y la importancia del temor de Dios. Y la importancia de la cercanía. Y la importancia del quebrantamiento. Porque cuando el corazón no está dispuesto a experimentar eso, es porque de alguna manera la religiosidad nos ganó completamente. Dios nos libre de la religiosidad. El cristianismo es vivir a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero hay un segundo problema que encontramos aquí, que lo vamos a ver hoy, el egoísmo. Y él dice en el versículo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo salimos del egoísmo frente a los llamados de Dios? Bueno, viene el segundo desafío, que es más carga. Y vamos a ver esto en esta noche. Hay un tercer problema, que es la insensibilidad frente a la perdición de la humanidad sin Cristo. Y para eso necesitamos como iglesia más compasión. La frase está en el versículo 2, hazla conocer en medio de los tiempos. Y en tercer lugar, el materialismo, y para esto necesitamos más contentamiento. Precisamente vamos a tener una lectura que nos faltó desde el versículo 16. Busquen su Biblia, Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme. Habacuc 3:16. Y dice la Biblia así. Oí y se conmovieron mis entrañas, dice Habacuc. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en los días de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Observe aquí, él ya está diciendo lo que era la invasión de Nabucodonosor. Aunque la higuera no florezca, este es el pasaje más conocido que tenemos nosotros, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, aunque pase todo esto, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Vamos a ver entonces el segundo desafío, más carga. Y aquí, ya vimos el primero ayer, ahí está. Y ahí está. La figura que ustedes tienen allí es un retrato de lo que es el pueblo saliendo hacia Babilonia cuando es quemado los muros y el templo es quemado. Si ustedes quieren leer el último capítulo de Jeremías, es dramático realmente. Ahora es el fruto de un corazón insensible que no aceptó la provisión de Dios. Cuando dice estas palabras Habacuc, esto todavía no ocurrió. Pero él tenía presente de que esto iba a ocurrir. Y sin embargo, Dios viene y él dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál era el problema de este pueblo Israel? No tengo tiempo para desarrollarlo, lo hablamos en el Congreso, hagan discípulos. Pero quiero decirle que frente al corazón de Dios que late en todas las páginas de la Biblia, hay una misión que la iglesia no puede dejar de ver, y es la salvación a todas las naciones. Cuando Jesús citó a los discípulos en Galilea, a pie del monte, y le dejó la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En ese momento no comienza la gran comisión. La gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones es una carga que arranca desde el pacto con Abraham, cuando él dice, de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si usted va, por ejemplo, al origen, en el Génesis, va a ver que a medida que vienen los juicios, el juicio del Edén, 1,
el juicio con Noé, 2, el juicio con Babel, 3. Allí en el juicio de Babel, Dios confunde la lengua y aparecen más de 5.000 lenguas, que después se multiplicaron en dialectos. Y Dios, en vez de buscar la salvación en forma global, trabajó con pueblo por pueblo, nación por nación, etnia con etnia. Y entonces el corazón de Dios es que Israel sea la antorcha a todas las naciones. Esta promesa Abraham pasó a Jacob, pasó a su hijo Isaac primero, luego a Jacob. Esta promesa pasó en todos los pasajes del Antiguo Testamento. Cuando Salomón levanta el templo estaba entre los 3 continentes en un lugar estratégico y fue puesto en la dedicación para luz para todas las naciones. Pero Israel no tomó esta antorcha. Y parte del juicio que vino por no escuchar los profetas y por dedicarse al paganismo, llegó precisamente por este problema. Hablábamos ayer de Jonás, que tenía el problema del egoísmo, que clavó misericordia desde el vientre del pez y no tuvo misericordia para una nación pagana como era Nínive. ¿Qué es el egoísmo? Es la actitud cuando uno, habiendo recibido a Cristo en este banquete que nos presentaron los muchachos, en el cual la salvación es por gracia, es gratis, nos llena de bendiciones, nos da un lugar en el cielo, anota nuestro nombre en el libro de la vida, nadie nos puede quitar la salvación, nos da dones espirituales para servir a Cristo, nos da la oportunidad, pero ¿qué pasa? Empezamos a vivir una vida llena de los beneficios de Dios, pero no aceptamos ninguna de las demandas. Y entonces nuestra vida, en vez de estar dedicada a Dios, como enseña la Escritura, empezamos a vivir para nosotros mismos. Y entonces el egoísmo nos hace centrar en nosotros y no en Dios y perdemos la vida. Esta gente perdió la vida, perdió todo. Y en medio de la prueba que estaba, él clama y dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo se renueva una vida cristiana? ¿Cómo se renueva una iglesia que el centro está en el egoísmo? Bueno, precisamente con esto. Más carga. Miren, si usted mira la palabra carga allí, nuestro segundo desafío, el primero fue más cercanía, uno piensa que carga es algo trabajoso, pesado. Es cuando uno dice, tengo mucha carga horaria. ¿Se dice así que en Dominicana? No se dice así, ¿sí? Ok. O tengo mucha carga laboral. ¿Está bien así? Ok. O decimos, estoy muy cargado de cosas, ¿no? Y la idea es una pesadez, es como si nos ponen una mochila, un backpack aquí atrás y nos está aplastando. Pero en realidad en la Biblia, cuando aparece la palabra carga, no tiene nada que ver con eso. La palabra carga espiritual es precisamente aquella carga que Dios nos pone en el corazón, pero que tiene que ver con los propósitos de Dios. Si yo le hago pensar un poquitito y le digo, ¿en dónde en la Biblia aparece la palabra carga? ¿Usted qué me dice? Rápido, a ver, ¿a dónde se le ocurre? Claro, o en Gálatas capítulo 6, ¿se acuerda? Aparece 2 veces. Primero aparece en el versículo 2, pero eso es otro concepto de carga. Dice, sobrellevad las cargas los unos con los otros. Ahí es sobrellevar las pruebas, ¿no? Es como si yo lo busco a mi hermano Ernesto y le digo, yo sé que está cargado, y yo le digo, yo te voy a ayudar a llevar la carga. Vamos a orar juntos, te voy a dar una mano. Y entonces él siente que la carga y la prueba que tiene, lo estamos ayudando. Bueno, los muchachos hablaban en uno de los platos sazonados con comunión o algo así. Vieron que me lo estoy memorizando al menú, Y bueno, la comunión es eso, sobrellevar las cargas los unos con los otros. Usted viene a la iglesia cargado y al lado hay alguien que siente que usted está cargado y de pronto oran, escucha la palabra, algunas lágrimas surcan su mejilla y él dice, ¿querés que oremos? Y usted se va con el mismo problema pero renovado porque alguien sobrellevó la carga con usted. Pero en el capítulo 6 de Gálatas, luego del versículo 2, en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Y ahí está la idea. La palabra carga en el griego allí era una mochila, un recipiente que tenían los soldados romanos cuando salían a las misiones. Entonces, las legiones romanas, cada soldado tenía armas, tenía provisiones, tenía pertrechos, y cada uno era responsable de eso. Y tenía que cuidarlo. Y la frase que toma el apóstol, tan común en el Imperio Romano para todos los que recibían la palabra, era que cada uno llevará su propia carga.
lo que nos está queriendo decir. Dios a cada cristiano, después de pasar por el umbral de la cruz y recibir la bendición de la salvación, no le dice, siéntese en el banco de la iglesia a esperar que Cristo venga. De hecho, esperamos que Cristo venga y decimos Maranata, ¿verdad? Ahora, mientras tanto, nos ha dado dones para que sirvamos al Señor, nos ha abierto espacios que se llaman ministerios, nos ha dado operaciones que son las diferentes manifestaciones de esos dones, y nos ha puesto cargas sobre personas, sobre vidas. Y el problema es cuando uno no toma la carga espiritual y la reemplaza por cargas humanas. Y acá viene el problema. Cuando los pesos temporales, sígame, reemplazan las cargas espirituales, entonces nuestra carrera se hace lenta. El autor a los Hebreos, en capítulo 12, habla de este concepto. Y dice, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero antes dice que para correr esa carrera, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso. Deténgase en esa palabra, peso. Esa palabra en el griego se utilizaba para cuando había una gran piedra o un obstáculo que impedía pasar en un camino. La idea que está diciendo el autor a los Hebreos es, mire querido mío, si usted en la vida la centra en su propio yo, si la iglesia solamente piensa en los beneficios, si nos olvidamos de un mundo que pierde, repetimos el problema de Israel que hemos dicho. La antorcha pasó a Israel, la antorcha pasó y Cristo se la dio a la iglesia y lo citó en el monte y les habló y le dio la gran comisión y le dijo que esperen el Espíritu Santo y vino el Espíritu en Pentecostés y nació la iglesia y fue hasta lo último de la tierra y ahora la tenemos nosotros. Así que la pregunta sería en esta mañana, en el desafío de esta nueva generación es, ¿cuál es el peso temporal que está ocupando el lugar en la mochila que Dios me ha puesto de la carga espiritual? Los pesos temporales nos enfrían la vida. Los pesos temporales no necesariamente tienen que ser pecados. Por ejemplo, puede ser el exceso de trabajo. Por ejemplo, puede ser la desidia. Por ejemplo, los pesos pueden ser compañías que tenemos alrededor y que nos están deteniendo en la vida cristiana. Los pesos pueden ser exceso de ocupaciones, cosas que son legítimas, casi podríamos decir no son pecado, pero tienen un peso que está ocupando la carga de Cristo. Pero la carga, la que dice Gálatas, la que cada uno nos llevamos, hemos de dar cuenta con el Señor en el tribunal de Cristo. Miren, la iglesia nunca tiene que perder la visión del tribunal de Cristo. Yo escucho a algunos allá que dicen, ¿para qué vamos a hablar de los eventos futuros con los problemas que tenemos? Exactamente por eso tenemos que hablar de los eventos futuros. Porque cada vez que la Biblia habla del más allá, es para corregir el más acá. Por ejemplo, si usted estudia las coronas del tribunal de Cristo, va a ver que los premios de la corona tienen que ver con cosas que hagamos acá. Amar su venida, soportar las pruebas, la pasión por las almas. Es decir, cuando uno sabe que va a haber una rendición allá, como sabe claramente, porque la Biblia es la única que tiene la virtud para adelantar el futuro, yo alineo mi más acá para la rendición del más allá. Entonces viene Pablo y nos dice que es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque nos podemos alinear ahora. No es que en el tribunal de Cristo no sabemos qué va a pasar, sabemos qué va a pasar. Todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, vamos a rendir cuenta. Así que yo alineo mi vida en base a eso, tomo las cargas de hoy, saco los pesos y me alineo con la carga celestial. Observe lo que hace Habacuc. Habacuc dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Necesita la iglesia de Jesucristo un avivamiento? Claro que lo necesita. Lo que nosotros no entendemos, que la palabra avivamiento que está diciendo Habacuc es en medio de el cautiverio. Habacuc, no te entiendo. Aviva tu obra cuando vienen las tropas babilónicas y nos llevan al cautiverio. Sí,
¿Aviva tu obra en los 70 años de cautiverio? Sí. ¿Qué está queriendo decir este hombre? La palabra avivamiento está queriendo decir es, Señor, mantén viva la llama cuando pasemos en medio de la oscuridad. ¿Cuál es el punto aquí? Iban a nacer generaciones que nunca escucharon de los grandes milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Iban a nacer generaciones que no sabían nada de los milagros para sacarlos de Egipto, del Dios Todopoderoso, del rey David, de la victoria con los filisteos. Entonces la manera que ellos tenían eran que quienes lo habían vivido hagan una catequesis. ¿Qué es eso? Es una enseñanza boca a boca para que la verdad de la palabra de Dios, el mensaje de Dios pueda estar vivo. Y entonces yo digo, ¿puede haber un avivamiento en medio de tanto conflicto? ¿Sabe que la historia de la iglesia, si usted la lee, va a descubrir que los grandes avivamientos fueron siempre en momentos de conflictos? Pero cuando va a la Biblia, se da cuenta que la Biblia también habla de que los avivamientos fueron en los grandes momentos de conflicto. Uno ve siempre que hay oposición del enemigo, momentos de angustia y de persecución. Por ejemplo, uno se para en Hechos capítulo 8, versículo 4, y entonces allí dice que los que habían sido dispersados, la palabra es diáspora, anunciaban el Evangelio. Así que yo veo un avivamiento en medio de una persecución. Y sigue pasando y usted va a ver que en Hechos capítulo 11, los que habían sido perseguidos por causa de la persecución de Esteban, llegan y predican la palabra en Antioquía y gran número creyó. ¿En qué lo hicieron? ¿En un viaje de Royal Caribbean? No tenían casa, no tenían templo, no tenían trabajo. Y la persecución fue una base en la cual se produjo un avivamiento. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Cuando hemos enfriado el corazón. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Cuando la iglesia mira para adentro y deja de mirar para afuera. ¿Cuándo necesitamos un avivamiento? Cuando hemos dejado de hacer lo más importante que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer, que es cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Y quiero decirle que Satanás es un especialista en hacer que miremos todo para adentro y que nos olvidemos que allá afuera el mundo se pierde, sin Cristo y sin ninguna esperanza. El mandato de Jesucristo para los discípulos es para la iglesia de hoy. Y les voy a decir algo, de la administración que hagamos de la gran comisión daremos cuenta en el tribunal de Cristo. Hoy pudimos testificarle a 2 personas y las puso el Señor delante. El primero fue un vendedor de anteojos de sol, Andy. Y empezamos a hablar. Lo invité hoy para la reunión, pero ni la dirección sabía de acá. Le dije que era el templo dominicano, en la parte histórica de la ciudad, no sabía la dirección. Y confié que quizá el Señor lo traiga. Y allí el muchacho me abrió su corazón y le conté mis experiencias y pudo recibir a Cristo. A la tarde, una chilena donde estamos hospedados en un hotel, escucha que todo el mundo hablaba en inglés y nosotros nos pudimos hablar en español. Y me dice, ¡ay, por fin alguien que habla español! Y empezó y le contamos, y como estaba en salud, le contamos todo lo que vivimos con nuestra madre antes de venir y le compartimos el Evangelio. ¿Qué le quiero decir con esto? A los discípulos hay que ir a buscarlo afuera. Porque en esta sociedad la gente no quiere entrar en la iglesia. Miren, nosotros en nuestra iglesia tenemos todos los domingos gente nueva. Y todos los domingos la gente toma decisión. Pero no viene por sí misma. La trae alguien que ya la fue a buscar afuera. Y la está trabajando. Y le mostró su testimonio. Y le habló en su trabajo, en el colegio, en la universidad. Jóvenes que están aquí. Ustedes son una generación que tiene que vivir a ser discípulos. Tuvimos un congreso de 1.200 jóvenes, le decía a mi esposa, si el 10%. Dios graba en su corazón a fuego la carga espiritual de hacer discípulos, 120 nuevos discípulos va a haber en República Dominicana. Pero el punto es hacer 120 discípulos que hagan nuevos discípulos. Estoy estudiando mucho la historia de la iglesia. Estoy leyendo un sociólogo que está hablando de todo lo que fueron los primeros 3 siglos de la iglesia.
Y hay un avivamiento tremendo entre el año 250 y 350 después de Cristo. La explicación de semejante explosión que termina con la oficialización del cristianismo por parte de Constantino fue, mi querido, que uno hacía discípulo al otro. No había internet, no había campaña, no había micrófono, no había vía satélite, no había nada. Así que cuando hablamos de carga espiritual, cuando hablamos de un profeta que dice, aviva tu obra, es un hombre que le está diciendo, vivamos lo que vivamos, pasemos lo que pasemos, Señor, aviva tu obra en nuestros corazones. ¿Y cómo Dios aviva la obra en nuestros corazones? A ver, vamos a ayudarnos un poquito. Usted me dirá, ¿y cómo pasa el avivamiento? Mire, hay dos elementos determinantes. El primero es la oración. Observe. Vamos a recorrer un poco la Escritura. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús está con los discípulos y les dice, así también Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Observe, perdón. Ahí está. Hechos capítulo 9, versículo 11. Y el Señor les dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí él? ¿Cuál es el relato? Usted sabe. Dios está mandando a este varón justo a buscar a Saulo, que era perseguidor de la iglesia, y la primer señal de tremendo avivamiento que iba a traer ese hombre era la oración. Observe, Hechos capítulo 10. La experiencia de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas del pueblo y oraba a Dios siempre. Y sus oraciones fueron escuchadas. Y Dios lo mueve a Pedro, que estaba en Jope, y lo va a buscar a él. Y el Espíritu se derrama a los gentiles. Y Pedro dice, ustedes saben el rechazo que me trae esto a mí. Porque la abominación que es para mí, siendo judía, estar con gentiles. Pero si Dios ha hecho esto, gloria al Señor, resultado de las oraciones. Avance un poquito más. Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. El avivamiento de Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para las obras que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y comienza la etapa 4, la fase 4, que Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, hasta de la tierra. Miren, queridos, en toda la historia de la iglesia, el avivamiento comienza de rodillas, siempre. Jóvenes que están acá, ¿les gustaría que en este año todos ustedes se multipliquen en un discípulo? Bueno, con ese amén no convencen a nadie, menos al mozo que traía el menú acá. ¿Les gustaría que todos se multipliquen en un discípulo? Empiecen a orar, chicos, empiecen a orar. Pónganse de rodillas. Vengan a la reunión de jóvenes cuando se encuentran. Hagan el programa y oren y clamen. Porque la oración transforma al que ora. La oración transforma a usted y a mí. Los esposos que están aquí, júntense y oren para que Dios multiplique en discípulos. Para que sus hogares sean lugares donde cuando venga alguien a comer y comparta, puedan conocer a Cristo como Salvador. Su trabajo, su universidad, su consultorio. Necesitamos entender que esa es la carga espiritual. Pero quiero decirles que además de la oración, el segundo secreto empieza con una P que significa percepción. La percepción espiritual es lo que viene como resultado de la oración. Es decir, lo que antes no estaba en el radar de mi vida, porque el radar de mi vida era el egoísmo, ahora yo miro a las personas como potenciales creyentes. Al cobrador que viene a casa es un potencial creyente. La señora que tiene servicio doméstico en casa es una potencial creyente. El oficinista que está conmigo es un potencial creyente. Yo oro por él y tengo percepción espiritual y estoy lleno de trabajo y tengo en mi agenda 30 y pico de cosas que sacar y estoy trabajando y de pronto una conversación, una puerta se abre. El que nunca quiso creer, yo no lo sé y Dios está trabajando. Es lo que experimentó Bernabé, que era levita, Hechos capítulo 4. Y llegan Hechos capítulo 11 a la mano de Dios en Antioquía. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros siendo levitas? ¿Por qué no están haciendo lo mismo que hicimos en Jerusalén?
pero él ve la mano de Dios y se regocija. Es la percepción que tuvo el evangelista Felipe cuando estaba predicando en Samaria en una multitud y el Espíritu le dice: andate al corredor Gaza-Jerusalén, al desierto, a predicarle a uno. ¿Hubiera ido usted al desierto? Si acá estaba el mover de Dios. Y él tiene percepción porque ese etíope era la puerta abierta para la evangelización a Etiopía. Percepción espiritual. Qué tragedia, mis queridos. Es cuando Dios nos pone delante potenciales cristianos, potenciales discípulos, y nosotros estamos mirando a otro lado. ¿Verdad que le tenemos que pedir perdón al Señor? Tantas oportunidades, tantos que pasaron. Por eso la carga espiritual es determinante como un desafío para cumplir la gran comisión. Hemos hablado, rapidito, porque no me quiero pasar del horario, hemos hablado de más cercanía, hemos hablado de más carga. Vamos a nuestra tercer C, más compasión. El problema era la insensibilidad. ¿Y cómo luchamos con la insensibilidad frente al dolor ajeno? Más compasión. Dice el profeta, capítulo 3, versículo 2, en medio de los tiempos, haz conla conocer, y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Esta imagen que está aquí es una representación del estanque de Betesda. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Bueno, allí en Juan capítulo 5, el Señor viene caminando con los discípulos y se detiene, y había un hombre allí que llevaba décadas enfermo y tenían la creencia que un ángel removía el agua, y como él no podía. Pero ahí hay una frase determinante. ¿Sabe cuál es? Dice la Escritura, literalmente, Juan capítulo 5. Había una multitud de cojos, paralíticos, etcétera, etcétera. Esta multitud no era la multitud que seguía al Señor, era otra multitud. Las multitudes que seguían al Señor en la multiplicación de los panes caminaban, tenían salud, le seguían por hambre. Esta es la otra multitud. Es la multitud que nadie se quiere acercar. Es la multitud maloliente. Es la multitud quejosa. Es la multitud que se debate a la noche cuando usted y yo estamos durmiendo. Es la multitud de los niños que viven abusados en medio de hogares que hacen desastres en la vida de esos chicos. Es la multitud de madres solteras, de jóvenes con adicciones, de hombres y mujeres cargados por la violencia. Es la otra multitud. Los discípulos ni se les ocurría pasar por ahí. Pero Jesús los llevó para mostrarle este tercer desafío que nos muestra a todos nosotros. Si hablamos de una nueva generación, tiene que ser una generación con compasión. ¿Qué es la compasión? Es lo que Jesús le mostró a los discípulos. Cuando Él miraba a las multitudes, las miraba como ovejas que no tienen pastor, y tuvo compasión de entrañas. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Dónde estuvo el dolor? ¿Dónde está la iglesia? La respuesta es de cada uno. Hace más o menos unos cuantos años, no puedo precisarlo, en nuestra asamblea empezaron a llevar jóvenes con problemas de adicciones. Al principio no sabíamos cómo manejarlo, soy absolutamente honesto, no sabíamos. Y voy a decir algo más, no estábamos preparados para ayudarlos, esa es la verdad. Pero no sé por qué Dios los empezó a mandar. Y se hizo un grupo de estudio los días miércoles en nuestro gimnasio cubierto, y allí un hermano comenzó a ayudarlos. ¿Y quién era este hermano? Este hermano es alguien que sufrió durante años que su hijo esté bajo las garras de la cocaína. Cuando su hijo estuvo en el momento de mayor crisis, se fue a un centro de rehabilitación que está en el estado de Córdoba, en Argentina, y durante 2 años estuvo allí para salir de las adicciones. Salim y Alicia, este matrimonio llenos de compasión, fueron durante 2 años a visitar a su hijo y a llevarle sus 2 hijitos, sus nietos, para que vean al papá. Lo que ellos no sabían es que durante los 2 años que fueron a ver a su hijo,
Dios pondría una compasión tan grande por la vida de estas personas que empezaron a ir todos los meses. A veces yo estaba con mi carro yendo por la misma autopista para ir a predicar y nos encontrábamos y frenábamos al costado de la ruta y ellos levantaban el baúl y tenían todo lleno de comida que le habían dado los hermanos y le iban a cocinar a todos estos jóvenes. Y su hijo salió y se restauró y volvió con su familia y ellos dijeron: queremos dar el tiempo que nos queda de nuestra vida para ayudar con estos jóvenes. Pero claro, cuando usted tiene un trabajo ambulatorio, los jóvenes lo ayudamos esa noche, después vuelven al mismo lugar, caen de nuevo. De hecho, el trato con adictos es durísimo, es muy inestable. Así que empezamos a pedirle a Dios poder tener un lugar. Un día vienen a hablar con los ancianos y nos dicen: queremos tener un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicciones. Empezamos a buscar un lugar, era muy caro el alquiler, no conseguíamos nada. Y a través de nuestra fundación, porque en la Argentina el gobierno trabaja con fundaciones, no con iglesias o con ONG, salió la oportunidad de un lugar que había construido el gobierno, que estaba destruido porque nunca lo usó, y por un milagro de Dios recibimos un comodato de 10 años. Los hermanos de la iglesia, electricistas, pintores, albañiles, lo pusieron en valor, ellos fueron allí. Y hace más de un año, casi un año, está funcionando el centro de rehabilitación, el taller del maestro. Lo puede buscar en Facebook o en Google. Y yo voy todos los sábados a enseñar la Biblia. ¿Saben con qué lo tratamos? Con la palabra de Dios. El proyecto lo hizo un neurólogo de nuestra iglesia, lo presentó al gobierno. Pero yo veo la cara de esos chicos. No traje la foto aquí. Hay algunos tienen 16 años. Y saben, llegan con los ojos hundidos, nerviosos, llenos de ansiedad. Las primeras semanas de abstención son durísimas para ellos. Todos se quieren ir enseguida. Pero cuando la palabra de Dios empieza a trabajar, y empieza a trabajar, la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, que es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios que es medicina para el alma, va reemplazando en su cerebro tantos años de oscuridad y comienza a transformar sus vidas. Y pasan los meses y hasta la cara le cambia. La otra multitud. La otra multitud. Miren, queridos, la sociedad del tercer milenio tiene una gigantesca otra multitud. Tiene un gigantesco estanque de Betesda. Tenemos que abrir las puertas de la iglesia y salir. Y dar gracias a Dios por encuentros como estos, donde escuchamos la palabra, adoramos al Señor. Y esto es una bendición y necesitamos hacerlo porque es lo que hacía la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2. Pero esa misma iglesia primitiva estaba con la otra multitud y ayudaba y llegaba con el evangelio. La pregunta es: ¿podremos tener más compasión? ¿O si hoy Dios haría un electrocardiograma espiritual? ¿Qué tipo de corazón encontraría? Gustavo, ¿hay en la Biblia algún electrocardiograma espiritual? No literalmente, pero sí hay uno. En Filipenses capítulo 2. Pablo escribe desde Roma, primer encarcelamiento, y él dice: a Timoteo lo tengo porque a ninguno tengo del mismo ánimo, sígame, que tan sinceramente se interese por vosotros. Y aquí vienen los 2 corazones. Porque todos buscan lo suyo propio. ¿Quiénes son los otros? Los creyentes de Roma. Insensibilidad. Y no lo que es de Cristo Jesús, compasión. Lo que el apóstol está diciendo, guiado por el Espíritu, que en un electrocardiograma de Roma, la mayoría tenía insensibilidad, buscaban lo suyo propio, pero había uno que era Timoteo, que buscaba lo que era de Cristo Jesús. Saben que Dios sigue haciendo el mismo electrocardiograma en esta noche. La pregunta es: ¿cuál es la señal de nuestro corazón? Y si sentimos que la insensibilidad es parte de nuestra vida, es porque en el trono de nuestro corazón, donde tiene que estar Cristo, hay otras cosas. Dinero, pecados. Y saben que hay que traerlo a los pies de Cristo en esta noche, mi querido. Si usted quiere la marca de la compasión, tiene que traer todo aquello
que ocupa el lugar de Cristo. Ahí está el profeta, sabiendo que venía un juicio tremendo, y dice: Señor, acuérdate de tu misericordia y ten compasión de nosotros cuando estemos allí en medio del imperio babilónico, y ten compasión de nosotros para sacarnos cuando llegue el tiempo después de los 70 años. Pero si nosotros vamos a recibir la misericordia de Dios, el mandato de Lucas capítulo 6, ¿cuál es? Sed, pues, vosotros misericordiosos, ¿como quién? Como vuestro Padre es misericordioso. Este es el ciclo transformador de la compasión y la misericordia. Recibimos su misericordia y damos su misericordia. ¿O se ha olvidado de la misericordia que Dios tuvo con usted? ¿O se ha olvidado de dónde lo sacó el Señor? ¿Podrá en esta nochecita, en este regocijo juvenil, la palabra de Dios hacer un impacto y usted diga conmigo: Señor, aviva tu obra, y diga con el profeta: acuérdate de tu misericordia y en medio de los tiempos haz conocer tu palabra? Hay otra multitud y el Señor nos está llamando. Primer desafío, más cercanía. ¿Lo decimos todos juntos? Primer desafío, más cercanía. Segundo desafío, más carga espiritual. Tercer desafío, más. Último desafío, y con esto termino lo de Habacuc: más contentamiento. A ver cómo voy con el tiempo. Me quedan poquitos minutos. Dice esta frase tan conocida, ¿no? ¿Quién no ha leído ese versículo cuando las cosas van mal, no? ¿Quién no se ha aferrado a esa promesa? Qué refresco para el alma cuando hay carencia, cuando falta. Dice el profeta: aunque la higuera no florezca. Claro que no iba a florecer, se iban a destruir todo. Y en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, a pesar de todo eso, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál era el problema allí? Es que habían vivido los israelitas en un profundo materialismo. ¿Y cómo salimos del materialismo? Con más contentamiento. Como el tiempo ha pasado, solo hago referencia de 2 o 3 cositas y cierro acá. Estaba predicando en un grupo de ancianos en Quito, y el doctor David Dogacho, lo deben haber escuchado por allí, en La Biblia Dice, es un programa muy popular de enseñanza bíblica. Eran todos ancianos de nuestras asambleas y me dice: Gustavo, ¿vos qué creés? ¿Cuál es el problema más grande de la iglesia latinoamericana? Le digo: bueno, yo no creo que sea la persona para dar esa respuesta, pero si me pongo a pensar, y empecé a pensar todos los problemas que tenemos en las iglesias, ¿no? Y primero en la nuestra, en Santa Fe. Y no dudé en decirle: el materialismo, el secularismo. ¿Por qué? Porque cuando el materialismo y el secularismo se ponen como una prioridad en la vida del cristiano, deja de hacer su misión en la tierra. Por eso Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 6 y dice que los que quieren enriquecerse caen en lazo y muchos males. Y en medio de ese contexto dice: teniendo sustento y abrigo, estemos conformes con ello. Porque gran bendición hay en el contentamiento y en la piedad. ¿Qué es el contentamiento? No es resignación, no se equivoque. El contentamiento es el equilibrio del cielo para no llegar a la ambición desmedida que nos lleva al materialismo. En el mismo contexto del capítulo 6 de 1 Timoteo, el apóstol le dice: ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, no el dinero. No se confunda. Dios prospera a los que son fieles. Y gracias a Dios por los hermanos que tienen recursos y los participan para el engrandecimiento de la obra. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Por lo tanto, puede ser mucho más materialista un hombre pobre que un hombre rico. Porque el materialismo del que no tiene está en la obsesión de no servir al Señor para alcanzar lo que no tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando en el corazón nuestro el objetivo no es tener sustento y abrigo, sino tener más y más y más, no tenemos tiempo para Dios,
porque primero hay que comprar un carro, pero después 2 carros, después hay que pagar la casa, después hay que tener una finca, después hay que tener inversiones, y la vida se nos escapa. Les voy a hablar a ustedes. ¿Cuántos estudian en la universidad? Levanten la mano. ¿Cuántos más están estudiando? Allá hay un montón, allá atrás. ¡Wow! ¡Qué cantidad de universitarios! ¡Qué bendición! ¡Fantástico! Quiero decirles algo. Cuando tengan su profesión, ¿qué van a hacer con su profesión? Estaba en un encuentro de jóvenes mayores en Buenos Aires y hice la pregunta. Le digo, ¿cuántos aquí? Y levantaron la mano todos. Y le dije, bueno, ¿cuántos tienen un sueño para Dios con su profesión? Se levantó solamente una chica que tenía 3 meses de recibirse de médica y me dijo, sueño que con mi profesión yo pueda honrar a Dios y alcanzar muchos para Cristo. Miren, chicos, si ustedes no hacen de su profesión un medio para honrar a Dios, además que con ella progresen económicamente, si la profesión, y amplío en abanico, la empresa, el comercio, es un fin en sí mismo, caemos en el materialismo. Un autor decía, qué contradictorio que somos los cristianos, y con esto termino. Cuando necesitamos, tratamos a Dios como un rey. Señor, ayúdame en la enfermedad. Señor, ayúdame en la carencia. Pero cuando tenemos que dar, le damos las sobras de nuestro tiempo, las sobras de nuestra vida, las sobras de nuestro esfuerzo. Cuando pedimos, es rey. Cuando tenemos que dar, es un mendigo. Conclusión. Allí queda la fotografía de un hombre que sabía que lo que venía no iba a ser bueno. Pero él decide que su vida sea transformada por 4 desafíos que renovaron su vida. Mañana voy a hablar de un 5.º desafío, pero no de este pasaje. Vamos a hablar de convicciones inalterables. Pero yo quisiera en esta noche preguntarte a ti, mi querido hermano o hermana, ¿no te gustaría en este año hacer un discípulo para Cristo? Pídaselo a Dios, pídaselo a Dios, para que tenga percepción. Busque el Maestro para tener más cercanía. Deje que el Señor abra la mochila, el cierre de su mochila y ponga cargas espirituales. Pídale a Dios que unja sus ojos con colirio para ver la otra multitud. Y ruegue al Señor que pueda experimentar el contentamiento para que Satanás no haga lazo a través del materialismo. Porque saben, cuando esta vida pase, dijo un escritor, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. Voy a ser honesto, ni queda el carro, ni quedan las propiedades, ni quedan las inversiones. Cuando esta vida pase, lo único que queda es lo que hicimos por Cristo. ¿Qué tal si permitimos que el Señor haga la pregunta que le hizo a Moisés en el monte Horeb? ¿Se acuerda? ¿Qué tienes en tu mano? Y me viene aquella antigua canción que cantaba en mi juventud, que decía, tendré manos vacías para ti. Cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Cada día ayúdame, y así tu amor proclamaré, y con gozo mis manos llenaré. Vamos a orar. Cada uno orando con el Señor. Nos tomamos un momentito de oración personal y después el hermano encargado va a venir aquí a concluir con una oración.